La primera vez que vi esa silueta, se me heló la sangre en las venas. Era medianoche en Redstone. El viento arrastraba polvo entre los postes de madera, y las lámparas de aceite parpadeaban como si la noche misma tuviera miedo de lo que iba a pasar. Yo acababa de salir de la oficina del sheriff con una taza de café frío en la mano y el peso de 10 años de culpa cargado en los hombros, igual que siempre. Y entonces la vi. Colgada del reloj de la torre. Una mujer. Inmóvil. Con el cabello largo moviéndose apenas con el viento frío de octubre. El café se cayó al suelo antes de que yo decidiera soltarlo. Mis piernas ya corrían antes de que mi mente entendiera lo que estaban haciendo. Bienvenidos a Misterios del Oeste. Soy su narrador, y esta noche les traigo una historia que no voy a olvidar mientras viva. Una historia de engaño perfecto, de dolor viejo, y de una mujer que hizo algo que nadie en Redstone podía imaginar. Antes de que sigamos, si son nuevos aquí, suscríbanse ahora mismo y dejen su like. Esta historia lo merece, y ustedes no van a querer perderse ni un segundo de lo que viene. Me llamo Cal Harden. Sheriff de Redstone, Nevada, desde hace una década. He visto hombres morir. He enterrado amigos con mis propias manos. He firmado papeles de ejecución con una mano que temblaba tanto que la tinta casi no quedaba legible. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para esa noche de octubre. Llegué a la base de la torre del reloj en menos de 2 minutos. El corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado que sabe que el tiempo se acaba. Grité al ayudante Denny desde la otra punta de la calle, con la voz ronca, diciéndole que trajera una escalera. Que trajera todo lo que tuviera. Que corriera. Y mientras lo esperaba, me obligué a mirar hacia arriba. La figura colgaba de una cuerda gruesa, atada a la barandilla de hierro donde el reloj marcaba la medianoche con sus agujas oscuras. El vestido era azul. Azul oscuro con encaje en las mangas y en el cuello. Lo reconocí de inmediato, aunque me costó un segundo aceptar lo que mis ojos me estaban diciendo. Era el vestido de Helena Bass. El nombre me quemó por dentro como whisky malo en un estómago vacío. Helena Bass. La esposa del hombre más poderoso de Redstone. La mujer con quien yo había intercambiado palabras solo en público, solo con cuidado, solo cuando nadie podía notar lo que había entre nosotros. Porque había algo. Siempre lo había habido. Desde el primer día que llegó a este pueblo hace 3 años, con los ojos oscuros y esa manera de mirarme que hacía que yo sintiera que ella me conocía por dentro mejor que yo mismo. Denny llegó con la escalera. Subió con las manos temblorosas y el rostro pálido. Y entonces se detuvo a mitad del camino. Sheriff, dijo con una voz extraña, casi sin aire. Esto no es una persona. Me tomó un segundo entenderlo del todo. Era un maniquí. Relleno de paja y trapos viejos, vestido con la ropa de Helena, con cabello de mujer cosido al cuero cabelludo. Alguien lo había construido con cuidado. Con intención. Con tiempo suficiente para hacerlo bien. Y lo había colgado exactamente ahí para que yo, exactamente yo, lo encontrara en la oscuridad de la medianoche. En ese momento no supe si sentir alivio o más miedo que antes. ¿Por qué si Helena no estaba muerta, entonces dónde estaba? ¿Y por qué alguien haría algo así? La respuesta llegó al amanecer. Y llegó de una manera que no esperaba. Porque cuando el sol comenzó a pintarle el borde rosado al horizonte del oeste, una figura a caballo cruzó los límites del pueblo. Cabalgaba rápido, con propósito, sin mirar atrás ni una sola vez. Llevaba un vestido de viaje, oscuro y sencillo, con una bolsa grande al hombro y otra amarrada a la silla del caballo. Pero yo reconocí esa postura. Reconocí esa manera de llevar la espalda completamente recta aunque todo a su alrededor fuera caos y viento. Era Helena Bass. Viva. Libre. Huyendo hacia algún lugar que yo no conocía. Y yo simplemente, la dejé ir. Pero en ese momento no entendía nada todavía. No sabía lo que ella había construido.
No sabía de qué estaba huyendo exactamente, ni por qué me había elegido a mí para descubrir su falsificación, ni qué secreto cargaba que hacía que fingir su propia muerte fuera la única salida que le quedaba. Todo eso lo fui descubriendo después. Y cuando lo entendí del todo, me di cuenta de que esa mujer me había salvado la vida sin que yo lo supiera. Me había protegido desde las sombras, en silencio, de una manera que yo nunca habría sido capaz de hacer por mí mismo. Déjenme contarles desde el principio para que entiendan todo. Hacía 6 semanas que Redstone había empezado a cambiar. No de golpe, no con un disparo ni un incendio. Había cambiado como cambia el veneno en el cuerpo, despacio, silencioso, sin que uno lo note hasta que ya es demasiado tarde para escupirlo. El cambio tenía nombre, y todos en el pueblo lo pronunciaban en voz baja, Víctor Vaz. Dueño de la mina de plata al norte del pueblo, de la mitad de los negocios en la calle principal, y ahora, aparentemente, también del juez de paz, del alcalde, y de 2 de mis 3 ayudantes. Yo lo había sospechado durante meses. Tenía papeles escondidos en el fondo de mi escritorio que apuntaban a corrupción sistemática, a tráfico de plata robada de otras minas, a sobornos que llegaban hasta funcionarios en la capital del estado. Pero nunca tenía suficiente para actuar. Y cada vez que me acercaba un poco más, algo bloqueaba el camino. Un testigo que de repente ya no quería hablar. Un documento que desaparecía de un archivo cerrado. Un mensaje anónimo doblado debajo de mi puerta que decía, con letras recortadas de periódico, deja de buscar, Serif. Esto es tu único aviso. No lo dejé. Pero tampoco avancé como necesitaba. Y entonces Elena empezó a aparecer en lugares donde no debía estar. La primera vez fue en la biblioteca pública, un martes por la tarde cuando el pueblo estaba tranquilo. Yo estaba revisando registros de propiedad en una mesa del rincón. Ella entró con un libro bajo el brazo como si fuera una visita normal, se sentó 3 mesas más lejos que yo, y me miró solo una vez durante toda la hora que estuvo ahí. Pero en esa mirada puso algo que yo no supe descifrar bien hasta días después. Era una especie de urgencia fría, calculada, que no encajaba para nada con la calma perfecta de su cara. La segunda vez fue afuera de la herrería, cuando Denny no estaba cerca. Caminaba por la acera en dirección contraria a la mía, y al pasar a mi lado, sin detenerse, sin mirarme, me puso un papel doblado en la mano con un movimiento tan natural que cualquiera que mirara habría pensado que había sido un accidente. El papel decía 4 palabras, él sabe que tú sabes. La tercera vez fue una noche de lluvia fuerte, tarde, cuando el pueblo ya dormía. Golpeó 3 veces en la puerta trasera de mi oficina, con los nudillos, despacio. Cuando abrí, estaba parada bajo el alero con el pelo mojado pegado a la cara y los ojos brillando de una manera que no era completamente miedo. Era también otra cosa. Algo que los dos llevábamos tiempo fingiendo que no existía entre nosotros. Entró. Cerré la puerta. Y por primera vez en 3 años, hablamos de verdad. Víctor va a matarte, me dijo. Sin rodeos. Sin buscar una manera más suave de decirlo. Eso tendrá que hacer fila, le respondí. Primero voy a encarcelarlo. Ella sacudió la cabeza con una paciencia que me dolió, como si estuviera hablando con alguien que todavía no entiende cuán profundo es el hoyo en el que está parado. Luego dio un paso hacia mí. Luego otro. La lámpara entre los dos proyectaba sombras largas en las paredes de madera. Podía oler la lluvia en su ropa y algo más suave debajo, algo que no tenía nombre pero que yo reconocía cada vez que ella estaba cerca. No puedes encarcelarlo si estás muerto, Cal. Fue la primera vez que usó mi nombre. Solo mi nombre, sin el título, sin la distancia formal que los dos habíamos mantenido como un muro de protección. Y algo en ese detalle tan pequeño me abrió un espacio en el pecho que llevaba mucho tiempo cerrado con llave. Quise decir algo. Quise hacer algo. Pero me quedé quieto, porque en ese momento yo ya sabía que moverme en cualquier dirección era peligroso de maneras que no tenían nada que ver con Víctor Vaz. Me contó lo que había escuchado. Víctor tenía planeado hacerme desaparecer en menos de 2 semanas. Lo haría parecer un accidente creíble. Una caída de caballo en un camino oscuro.
O un disparo de alguien a quien nunca encontraríamos. Tenía hombres pagados y listos. Tenía el plan trazado hasta el último detalle. Y ella lo había escuchado sin que él lo supiera, detrás de una puerta que él creía completamente cerrada. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Ella no respondió de inmediato. Me miró de esa manera suya, esa manera en que el silencio pesaba más que cualquier palabra que pudiera elegir. La lluvia seguía golpeando el techo de madera encima de nosotros. Y entonces, con una voz que era apenas un hilo por encima del sonido de la lluvia, dijo: «Porque no puedo permitir que te pase algo». No me moví. Ella tampoco. Habría sido tan fácil dar ese paso, cerrar esa distancia que llevábamos años fingiendo que no existía. Por un momento, uno solo, casi lo hice. Casi puse la mano en su cara mojada y dejé que sucediera lo que los dos sabíamos que quería suceder. Pero ella retrocedió antes de que yo pudiera decidir. Se arregló el cabello. Respiró. Y salió por la puerta trasera sin decir otra palabra, dejándome solo con el sonido de la lluvia y el peso de todo lo que no habíamos dicho. Esta historia es ficticia y fue creada solo para entretenimiento. Pero el tipo de lealtad silenciosa que Elena mostró esa noche, esa sí es real. Esa la hemos sentido todos en alguna forma. Y en Misterios del Oeste creemos que las historias más poderosas son las que tocan algo verdadero dentro de nosotros, aunque vengan envueltas en polvo del desierto y en el viento frío del oeste americano. Los días que siguieron fueron los más tensos que recuerdo. Dormía con un ojo abierto y el revólver al alcance de la mano. Variaba mis rutas cada día. Revisaba el café antes de tomarlo. Pero también estaba pensando en Elena constantemente. En lo que me había dicho. En lo que no me había dicho. En ese momento en la oficina cuando la lluvia caía y el espacio entre nosotros parecía al mismo tiempo muy grande y terriblemente pequeño. Y entonces descubrí algo que lo cambió absolutamente todo. El golpe que yo no había visto venir. Fue Denny quien me lo trajo sin saber lo que significaba. Un registro de transacciones del Banco del Pueblo, que había llegado con otros papeles que nadie había revisado. Transferencias grandes y regulares a una cuenta en Santa Fe. Pero la cuenta no estaba a nombre de Víctor Vaz. Estaba a nombre de una mujer. Y el nombre escrito en ese papel era el nombre de soltera de Elena, el que ella había tenido antes de casarse, el que legalmente aún le pertenecía. Ella había estado moviendo dinero. Poco a poco, durante meses, sin que nadie lo notara. Mi primer instinto fue la desconfianza. El segundo fue vergüenza por haber desconfiado de ella. El tercero fue entender lo que realmente estaba mirando. Elena había estado planeando irse mucho antes de hablar conmigo esa noche de lluvia. El maniquí en la torre, la cuerda, el vestido cuidadosamente elegido, todo eso llevaba semanas en construcción. No era una decisión desesperada de último momento. Era un plan cuidadoso, ejecutado con la frialdad de alguien que ha vivido demasiado tiempo en una jaula y que por fin encontró la llave. Alguien que conocía exactamente cómo pensaba su marido, cómo pensaba el pueblo, y cómo pensaba yo. Pero había algo más en ese registro de transacciones que Denny no notó. Metido entre las últimas páginas, doblado 2 veces con cuidado, había un sobre pequeño sin nombre en el exterior. Adentro, escrito con la letra clara y perfectamente ordenada de Elena, había una lista. Nombres completos. Fechas exactas. Cantidades precisas de dinero. Sobornos pagados por Víctor Vaz a funcionarios del Estado durante los últimos 4 años. Testigos que habían sido intimidados o comprados antes de poder testificar. Y al final de la lista, describiendo un asesinato que ocurrió hace 3 años y que todos habían aceptado como un accidente de minería, había detalles que solo alguien con acceso directo a Víctor podría conocer. Era todo lo que yo necesitaba para hundirlo completamente. Y ella lo sabía desde el principio. En ese momento, sentado en mi escritorio con ese papel en las manos, entendí el plan completo de Elena Vaz. No solo había fingido su propia muerte para escapar de un matrimonio que la estaba destruyendo lentamente.
Lo había hecho de una manera que le creaba a Víctor un problema enorme e irresoluble. Si me hacía desaparecer ahora, después de que su esposa supuestamente había muerto en circunstancias extrañas, todos los ojos del Estado estarían sobre él. Era demasiado sospechoso. Demasiado visible. Demasiado arriesgado hasta para alguien con su nivel de influencia. Y si yo usaba la lista que ella me había dejado, Víctor caería de todas formas. De cualquier manera que él mirara, ella había construido una trampa perfecta, y Víctor estaba adentro sin saber que las paredes ya estaban cerrándose. Ella me había protegido. Me había dado el arma que yo necesitaba. Y se había ido antes de que yo pudiera agradecérselo. Antes de que yo pudiera hacer o decir algo que complicara lo que claramente había decidido para su propia vida. ¿Pueden entender lo que se siente cuando alguien hace algo así por ti, con esa clase de inteligencia y valentía silenciosa, y tú no puedes ni mirarlos a los ojos para decir gracias? Ese amanecer, cuando la vi cabalgar hacia el horizonte del oeste, consideré seguirla. Solo un segundo lo consideré, pero lo consideré de verdad. Tenía el caballo ensillado afuera. Tenía el camino libre. Tenía razones más que suficientes. Pero entonces miré el sobre en mi mano. Pensé en el pueblo detrás de mí. Pensé en todos los que Víctor había lastimado y en los que seguiría lastimando si nadie terminaba lo que Elena había empezado con tanto cuidado. Así que me quedé. Víctor Vaz fue arrestado 3 días después. No fue una cosa tranquila ni limpia. Hubo hombres suyos que intentaron interferir cuando llegamos a la mina, y una noche de disparos frente al edificio principal que me dejó un surco de bala en el brazo derecho y al pobre Denny con el sombrero con un agujero nuevo que él todavía usa con orgullo. Pero la lista de Elena era irrefutable. El juez del estado llegó desde Carson City en el primer tren disponible. Los cargos fueron leídos en voz alta en la plaza principal de Redstone mientras el pueblo entero escuchaba en silencio. Y yo escuché cada cargo pensando en ella. En la fría inteligencia que había necesitado para construir todo eso. En el precio personal que había pagado para lograrlo. Nunca supe exactamente a dónde fue. Santa Fe, quizás, donde tenía el dinero esperándola. O más lejos todavía. California, o más allá del océano si se le antojaba. A veces, en las noches tranquilas, la imaginaba en algún lugar con una ventana que daba a algo verde y fresco, sin polvo, sin miedo, durmiendo de verdad por primera vez en años. 5 meses después de esa noche, llegó a mi oficina una carta sin remitente. El sobre no tenía nombre, no tenía dirección de origen. Solo 3 líneas adentro, con esa letra que yo habría reconocido en cualquier parte del mundo. El cielo aquí es diferente. No hay tanto polvo. Espero que el tuyo también haya mejorado. Gracias por quedarte. Eso fue todo. Sin nombre. Sin dirección. Sin nada más que esas 4 oraciones cortas y el aroma leve de algo que no supe identificar pero que se quedó en la oficina por el resto de ese día. La leí 3 veces seguidas. Luego la guardé en el cajón donde guardo las cosas que no puedo tirar, las que no tienen lugar en ningún otro lado excepto cerca. Porque hay personas que pasan por tu vida como ese viento del oeste, de golpe, con fuerza, sin pedir permiso. Te desordenan todo lo que creías tener en su lugar y te cambian algo adentro que nunca vuelve a acomodarse exactamente igual. Y cuando se van, no es que dejen un vacío exactamente. Es que dejan algo diferente. Como si el espacio que ocuparon nunca pudiera volver a ser el mismo. Esa noche, 10 años después de haber llegado a Redstone cargando mis propias culpas, me senté en el pórtico de la oficina del sheriff con un café caliente esta vez, y miré la torre del reloj contra el cielo estrellado. La cuerda que alguien había usado para colgar aquel maniquí ya no estaba. Alguien la había quitado esa misma mañana siguiente, silenciosamente, sin que nadie se lo pidiera. Y pensé que quizás así es como terminan las mejores historias del oeste. No con un disparo heroico en la plaza. No con un villano humillado en el polvo. Sino con alguien que se va cabalgando al amanecer, con el viento en el pelo y la libertad ganada a un costo que solo ella conoce.
Y con alguien más que se queda, mirando el horizonte, entendiendo por fin que la valentía más real no siempre lleva pistola. A veces solo lleva un vestido azul oscuro, una lista de nombres escritos con letra clara, y la determinación fría de alguien que decidió que ya era suficiente. Así termina esta historia. Así termina en Misterios del Oeste. Si llegaron hasta aquí, necesito que me digan algo en los comentarios. ¿Habrían seguido a Elena esa mañana, o también se habrían quedado? No hay respuesta incorrecta. Pero me muero por leer la de ustedes. Y si conocen a alguien que ama las historias del viejo oeste, del tipo que te llega al pecho y no te suelta, compártanles este video ahora mismo. Estas historias merecen llegar lejos, igual que Elena esa mañana al amanecer. La próxima historia que les traigo involucra un tren detenido en medio del desierto a las 2 de la madrugada, y una pasajera que sabía exactamente por qué nadie llegaría a rescatarlos a tiempo. No se la pierdan.